Hola a todos, bienvenidos a una clase más. Vamos a ver el tema de equilibrio de fases en sistemas de un componente, uno de los dos temas que vamos a terminar. Entonces, como seguramente ya lo vieron, el equilibrio de fases del sistema de un componente se compone más o menos así. Esta es una pequeña caricatura de lo que es un sistema de fases, donde vamos a tener presión contra temperatura y vamos a ver las tres fases del sistema: sólido, vapor y líquido. ¿Sale? Vamos a tener equilibrios, vapor sólido, equilibrios líquido vapor y equilibrios sólido líquido. Y vamos a encontrar un punto en donde las tres fases van a coexistir. Vamos a tener un punto en donde las tres fases existen a una presión y a una temperatura dada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cómo hacer este cálculo de estas líneas. Las más fáciles son los equilibrios sólido-vapor y líquido-vapor. Ya veremos cómo sale esto. Es bastante sencillo. Para esto, primero tenemos que dejar un poquito de teoría, que es la ecuación de Clapeyron. ¿Sale? ¿Cuál es la ecuación de Clapeyron o qué es lo que hace? Nos va a decir la relación entre la variación de temperatura, presión y cambio de entalpía que se requiere para mantener el equilibrio entre dos fases. ¿Sale? Entonces, es toda esta variación de estas tres variables que nos van a ayudar a ver cuál es el equilibrio que existe en dos fases, ya sea sólido-vapor, líquido-vapor, sólido-líquido. Entonces, regularmente vamos a estar representando estas dos fases como alfa y como beta. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la variable que vamos a ocupar para esto? Va a ser el delta G de alfa, que va a ser igual al delta G de beta. ¿Sale? ¿Cuál es la ecuación que ustedes pueden encontrar en la literatura? No me voy a meter mucho en cómo sacarla, pero bueno, es la diferencial de la presión con respecto a la temperatura va a ser igual al delta H sobre la temperatura por el delta de volumen, ¿sale? Esta es la ecuación de Clapeyron que podemos encontrar en la literatura, ¿vale? ¿Qué más necesitamos saber? Bueno, esto evoluciona, hay una persona más que decide pues ver algunas similitudes entre estos cambios, y entonces de ahí nace la ecuación de Clapeyron, ¿sale? ¿Qué es lo que dice Clapeyron? Dice que es la ecuación de Clausius, lo que ya había dicho Clausius, pero para cambios de una fase condensada. ¿Cuáles son esas fases? Sólido, líquido, a una fase gaseosa. Es decir, la ecuación de Clausius-Clapeyron termina siendo solo dos casos particulares de la ecuación de Clapeyron entre las fases condensadas sólido y líquido a vapor. Es decir, la ecuación de Clausius-Clapeyron nos va a ayudar a ver este equilibrio y este de acá. ¿Sale? Entonces, eso es lo que nos dice la ecuación de Clausius-Clapeyron. ¿Qué
¿qué tenemos ahí en común? El volumen del gas va a ser mucho mayor que el volumen del vapor, digo, de la fase condensada. ¿Sale? Es decir, una fase gaseosa siempre va a tener un volumen mucho más grande que la fase condensada. Estamos todos de acuerdo. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la ecuación de Clausius-Clapeyron si nosotros pensamos que esto es verdad? Entonces, el cambio de volumen, ese delta de volumen, pues va a ser aproximadamente el volumen de la fase gaseosa. ¿Sale? ¿Por qué? Porque es mucho más grande este volumen que el de las fases condensadas. Entonces, ¿qué es lo que nos permite decir? Si nosotros tomamos la ecuación de Clausius y si nosotros decimos que este volumen es, este delta de volumen ya nada más va a ser el volumen del gas, pues puedo matar este delta. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Ya nada más los tengo que multiplicar por un volumen. ¿Sale? Continúo. De acuerdo a gas ideal, ¿qué es el volumen? Lo voy a dejar como una especie de volumen molar, es decir, no voy a tomar en cuenta por el momento el número de moles. Entonces, va a ser igual el volumen a RT sobre P. ¿Sale? Sustituyendo, voy a sustituir este volumen aquí. Me va a quedar como la diferencial de la presión con respecto a la temperatura va a ser igual a la presión por el delta H sobre RT RT al cuadrado. Ahí está, tenía algunos problemas. Bien, entonces tenemos esto, tenemos esta forma Lo único que hice fue sustituir esto que habíamos dicho para la ecuación de Clausius-Clapeyron. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a reordenar esta ecuación. Voy a dejar todos los términos de la presión del lado izquierdo y todo lo demás del lado derecho. Entonces, ¿cómo lo voy a plantear? Voy a plantear que la derivada de la presión sobre la presión va a ser igual a, voy a sacar, ¿cuál es la única constante que tenemos? R, 1 sobre R, lo voy a poner de esta forma, y aquí voy a poner el delta H sobre T cuadrada por la diferencial de la temperatura, ¿sale? Dejé todas las presiones de un lado, la temperatura del otro, pero lo dejé ordenado, ¿por qué? Porque ahora vamos a integrar, ¿sale? Si nosotros integrando, lo que me quedaría como la integral, ahorita todavía no la voy a definir, pero me quedaría la integral de la diferencial de la presión sobre la presión de 1 sobre R, que es una constante, por la integral, ahora sí lo voy a meter aquí, del
delta H sobre T cuadrada por la diferencial de T. ¿Cómo me quedaría esto? Esta integral es igual al logaritmo natural de la presión, que va a ser igual, y esto ahorita por el momento no lo voy a tocar. Ahorita van a ver por qué. Si yo quisiera volver a quitar esta integral, ¿qué tendría que hacer? Tendría que aventarle la operación inversa, sería la derivada, ¿sale? Entonces le voy a poner derivando. Y lo que voy a obtener, ahorita no voy a sacar la derivada, nada más lo voy a dejar expresado como la derivada del logaritmo natural de P va a ser igual, y todo esto se va a quedar exactamente igual, ¿sale? Aquí lo voy a tomar como está de este lado. Ya está, ¿sale? Quedó exactamente lo mismo, solo que sin la integral. ¿Por qué? Porque lo derivé. Ahora voy a pasar esta dt del lado izquierdo y me va a quedar como la diferencial del logaritmo de la presión con respecto a la temperatura va a ser igual al delta H sobre RT cuadrada, ¿vale? Y vamos a poner esta fórmula aquí en algún color para tenerla lista para después. Entonces, esta es la ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿sale? Ahorita la vamos a ocupar. De hecho, ya vamos a empezar con el ejercicio. Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿sale? Pero lo vamos a hacer en una hoja nueva. Ahí está. Vamos a ver un ejemplo. Dice, usando las tablas termodinámicas, recordemos las del Kovachevsky, encontrar dos puntos. Vamos a ver. Inciso A, la ecuación para la presión de evaporación. ¿Qué quiere decir la presión de evaporación? Es decir, de qué fase a qué fase estoy pasando. Bueno, estoy pasando de líquido a vapor, ¿sale? Del oro, ¿sale? ¿Qué más necesito? La temperatura de ebullición del oro a una atmósfera de presión. Es decir, si nosotros buscáramos la temperatura de ebullición del oro, podríamos tener este punto, pero lo vamos a hacer con las tablas termodinámicas para ver si esto es cierto. También quiero la presión de vapor del oro sólido a 100 grados Celsius. Vamos a calcular el punto triple y finalmente calcular el calor de evaporación a 650 grados Celsius. ¿Sale? Bien, esto es lo que vamos a encontrar, esto es lo que vamos a hacer, y nos vamos a ayudar de las tablas termodinámicas y de lo que acabamos de ver en la parte de arriba. Pero las tablas termodinámicas es lo que más nos va a ayudar. Entonces vamos a ver la solución. ¿Cómo lo vamos a resolver? Entonces, primero, vamos a ir resolviendo punto por punto.
Dice la ecuación para la presión de evaporación, es decir, vamos a pasar de líquido a vapor. A esto también lo vamos a llamar la presión de vapor de líquido, ¿sale? ¿Por qué? Porque estamos pasando de líquido a vapor. Esta, por ejemplo, la presión de vapor del oro sólido va a ser la presión de vapor para pasar de sólido a vapor. Pero bueno, esto ahorita lo vemos. Dice, ecuación para la presión de evaporación del oro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a necesitar nuestras tablas termodinámicas, ¿sale? Y para esto, aquí las tenemos. Y nos vamos a ir a la página 47 del documento o la 358 de o la que viene marcada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Las presiones de vapor, ¿sale? ¿Y cómo nos la va a dar? Con esta ecuación. El logaritmo de la presión va a ser igual a AT a la menos 1 más B logaritmo de T, pero pues esto era un libro, ¿sale? Entonces aquí está la página, aquí está el doblez y continúa esta presión. Entonces más BT logaritmo de T más CT más D, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar esta ecuación. Entonces dice que el logaritmo de la presión iba a ser igual a AT a la menos 1 más B logaritmo de T más CT más D, ¿sale? Ahora vamos a ver en qué está dado este logaritmo de la presión en milímetros de mercurio. Entonces, este logaritmo nos lo va a dar en milímetros de mercurio. Si nosotros lo que queremos es encontrar la ecuación de presión de evaporación o la presión de vapor de líquido del oro, que lo que tenemos que hacer en nuestras tablas termodinámicas, buscar el oro. Entonces, vean, lo buscamos y aquí está, ¿sale? Oro, recordemos la nomenclatura del libro, oro para la presión de vapor de sólido y para la presión de vapor de líquido. De acuerdo a lo que nos pide el punto, es la ecuación de presión de vapor de líquido. Nos vamos a ir con la segunda, ¿sale? Menos 19.280. Entonces, el logaritmo de la presión del oro líquido va a ser igual a menos 19.280 T a la menos 1, ¿sí? Luego, el siguiente, B menos 1.01 menos 1.01 por el logaritmo de T. No tiene valor en C, pero vean aquí que C tiene el mismo truco que habíamos visto anteriormente en las tablas termodinámicas. Afortunadamente para este punto no lo tiene. Nos vamos a D, ¿sale? Nos vamos aquí a D y aquí sí tiene, es de 12.38. Entonces, más 12.38, ¿sale? Entonces, esta es la ecuación para la presión de evaporación del oro o la ecuación de la presión de vapor del oro líquido, ¿sale? Ahí está, oro líquido. Ahorita únicamente la necesito, solo este primer punto nada más es poner la ecuación, ahorita verán para qué más la vamos a necesitar. Dice, la temperatura de ebullición del oro a una atmósfera. ¿Cómo lo calculamos? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Vean que aquí en nuestra ecuación nosotros lo que tenemos que es presión
y temperatura. Son nuestras dos incógnitas, nada más. Entonces, si nos dan una, podemos obtener la otra. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice ebullición. Y si nosotros queremos hacer una ebullición, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pasar de líquido a vapor. Entonces, vamos a ocupar esta ecuación que ya habíamos encontrado. ¿Sale? Entonces, ahorita la voy a pegar. Ahí está. Ahora dice que necesitamos encontrar a qué temperatura va a cambiar ¿de dónde? De líquido a vapor el oro a una atmósfera, es decir, a lo que nosotros vivimos, a las condiciones de presión a las que estamos. Entonces, ¿qué es lo único que vamos a hacer? A sustituir esta atmósfera aquí. Pero, ¿qué es lo único que tenemos que tener cuidado? Que este logaritmo de presión está dado en milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué hacemos? Pues únicamente empezamos a sustituir el logaritmo de 760, porque una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, va a ser igual a menos 19.280 T a la menos 1 menos 1.01 por el logaritmo de T más 12.38. ¿Sale? Ahora, el logaritmo de 760 es un número. Es únicamente una constante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo podemos resolver esto? Si ven, ya nada más tenemos aquí un número, aquí hay otro, tenemos una ecuación con una sola incógnita. ¿Y qué es lo que podemos hacer para resolverlo? Podemos hacer un Newton-Raphson, si ustedes gustan, o también podemos meterlo a la calculadora y las calculadoras ya nos dan estos resultados. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para que lo podamos hacer en la calculadora, vamos a necesitar nuestra función igualada a 0. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Nuestra función que tiene que ver con la temperatura va a ser igual a menos 19.280 por T a la menos 1 menos 1.01 por el logaritmo de T más 12.38 menos el logaritmo de 760. ¿Sale? Entonces metemos esto a la calculadora y ¿qué es lo que nos da? Nos da que la temperatura va a ser igual a 3238.28. ¿Sale? Recuerden que nosotros podemos ocupar hay una función que se llama sol en nuestras calculadoras. Regularmente esto es en las calculadoras Casio, en las F99, no sé si ustedes tengan una. Si no, ahorita en un video después les enseño cómo se resuelve justo en la calculadora usando la opción de solve. Pero bueno, si ustedes resuelven esto, nos daría que es 3238.28 Kelvin, ¿sale? Y que es igual a 2965.13 grados Celsius, ¿sale? Entonces, si nosotros nos vamos a nuestro Kovachevsky, podemos encontrar cuál es ese boiling point. ¿Y dónde lo encontramos? Lo encontramos en la parte superior, en las primeras hojas, en donde vienen pues todos los melting points, los boiling points. Buscamos el oro. Aquí está, el oro, ¿sale? Entonces nos dice que el oro tiene un melting point de 1063 grados Celsius y un boiling point de 2860 grados Celsius. 2860, vamos a nuestro cálculo, 2965 son 100 grados, pero bueno, es una aproximación a través de una fórmula, ¿verdad? Entonces recuerden que todos los datos que vemos en el Kovachevsky son experimentales, entonces sí, ya concluimos que esto está bien. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo, vamos a buscar el Excel, vamos a hacerlo con la opción de buscar objetivo para que vean que no les estoy mintiendo, ¿sale?
Entonces, ¿qué es lo que vamos a resolver? Esta ecuación tenemos que igualarla a 0 y vamos a buscar objetivo. Entonces, aquí voy a poner mi variable t y aquí voy a poner mi función de la temperatura. ¿Sale? Listo. Entonces, empezamos. Recuerden que necesitamos poner un valor de aproximación. Como ya sabemos que es la ebullición del oro, pues es decir, nosotros podemos pensar en una temperatura alta. Vamos a poner 1000 grados. ¿Sale? Vamos a copiar la fórmula tal cual como está aquí. Dice menos 19.280 por T a la menos 1. T recuerden que sería este valor. Menos 1.01 por el logaritmo, que sería el logaritmo, si pongo este, es el logaritmo natural. ¿Cuál necesitamos? El logaritmo base 10, ¿verdad? Entonces necesitamos el logaritmo base 10 de ¿quién? De t. Vamos aquí. Logaritmo de t más 12.38 menos el logaritmo base 10 de logaritmo base 10 de 760. Enter. Obviamente aquí ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Estar variando hasta que encontráramos el 0, pero esto ya no es tan necesario que lo hagamos nosotros. Vamos a hacerlo. ¿Cuál era? Nos paramos en donde está la fórmula. Nos vamos a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Vamos a definir esta celda. ¿Qué valor queremos que encuentre? Pues 0. Y cambiando qué celda, la celda de arriba, la variable. ¿Sale? Ahí está, ya terminó. Podemos asumir que 7.7 por 10 a la menos 6 es 0. O sea, podemos asumir que el punto 0,000077 es 0. Y este sería mi valor, 3238. ¿Sale? Me dio 3238.28. Ahí está. Sí, le dimos. ¿Sale? Correcto. Entonces así podemos resolver esta ecuación. Ya tenemos el valor, ya tenemos la respuesta. Si nosotros quisiéramos ebullir oro a una atmósfera, que es a lo que vivimos, obviamente cambia dependiendo de la altura, asumiendo que es una atmósfera, necesitaríamos 2965.13 grados Celsius. ¿Sale? Bien. Presión de vapor del oro sólido a 100 grados. Presión de vapor. ¿Qué es lo que nos están pidiendo ahora? Ahora nos están pidiendo la presión, pero tenemos que ser cuidadosos al leer. Ahora nos piden la presión de vapor del oro sólido. Es decir, esta ecuación ya no me sirve. ¿Qué es lo que necesito hacer ahora? Bueno, ahora lo que necesito es ver cuál es la ecuación, pero para el oro sólido. Todavía es un poco más abajo. Aquí está. Entonces ya llegamos a la parte del oro y ahora necesitamos esta de aquí. ¿Sale? Ahora esto es lo que vamos a necesitar. Entonces es de menos 19.820. Fíjense que son los mismos números acomodados diferentes. A veces ahí hay errores cuando lo calculamos. Una especie de dislexia. Entonces dice que el logaritmo de la presión del oro sólido va a ser igual. Menos 19.820 T a la menos 1. El valor de B, recuerden, no tiene nada. Menos 0.306. Menos 0.306. Por el logaritmo de T. Más, ahora viene la C. Aquí hay que tener en cuenta que si es C por 10 a la 3,
Si nosotros lo copiamos, ahora esto tendría que cambiar el signo, ¿sale? Entonces sería menos 0.16 por 10 a la menos 3, ¿sale? Entonces, menos 0.16 por 10 a la menos 3 t más d, y d es 10.81 más 10.81. Esta es la ecuación que ahora nosotros necesitamos, pero ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues ahora vamos a calcular la presión. A la presión a la que necesitamos que el oro pase de sólido a vapor si estuviéramos a 100 grados, ¿sale? Imagínense entonces que lo que nosotros buscamos hacer es que el oro, si nosotros nada más le diéramos un calentón a 100 grados, pues cambie ¿a qué? A vapor. Pero necesitamos una presión. ¿Cuál es esa presión? La vamos a calcular. Entonces, esto es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es sustituir. ¿Y qué es lo que vamos a sustituir? 100 grados. Pero recuerden que no son 100 grados Celsius. Tenemos que poner siempre las temperaturas en Kelvin, ¿sale? Entonces, 100 grados Celsius es igual a 373.15 Kelvin. Y ahora si este número lo vamos a sustituir en esta ecuación. Lo que necesitamos hacer, necesitamos que el logaritmo de la presión del oro sólido va a ser igual a menos 19.820 por 373.15 a la menos 1 menos 0.306 por el logaritmo de 373.15 menos 0.16 por 10 a la menos 3, 373.15 más 10.81. Y lo vamos a hacer. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Y lástima que no tengo un simulador de calculadora, pero lo podemos hacer aquí en Excel. ¿Sale? Vamos a meter esta formulita. Entonces yo lo que voy a necesitar es igual una temperatura que es 373.15. Y lo que voy a necesitar aquí ahora es mi función así como está, ¿verdad? Ahora no la necesito igualada a 0. Entonces le ponemos menos 19.820 por este número a la menos 1 menos 0.306 por el logaritmo base 10 del mismo número de t. Lo que estoy haciendo es copiar básicamente esto, ¿verdad? Menos 0.16 por 10 a la menos 3 por t más 10.81. Le doy enter y esta es mi respuesta, ¿sale? Menos 43.15. De lo que dice esto entonces, me dice que el logaritmo, no es la presión, el logaritmo de la presión del oro sólido es igual a menos 43.15, ¿sale? ¿Qué es lo que necesitamos hacer nada más? Pues bueno, ya lo único que tenemos que hacer es quitar el logaritmo. ¿Cómo lo quitamos? Pues bueno, elevamos ambas partes a la 10. 10 a la, el número que necesitemos. Entonces la presión del oro sólido, o la presión de vapor del oro sólido, es de 10 elevado a la menos 43.15 unidades milímetros de mercurio. ¿Y cuánto es este número? Pues lo volvemos a hacer aquí.
Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos saber cuánto es 10 elevado a la menos 43.15. Ahí está. Es decir, necesitamos una presión de 7.079 por 10 a la menos 44 milímetros de mercurio. Es decir, si nosotros quisiéramos que el oro pasara de sólido a vapor, es decir, que sublimara a 100 grados, necesitaríamos bajar la presión terriblemente. Necesitaríamos tener unas presiones casi de vacío, es decir, unas presiones inexistentes. Este valor teórico, pues ya sabemos cuál es el valor que necesitamos. En la práctica no podemos, no existe el equipo que pueda lograr llegar a estos niveles de vacío, ¿sale? Entonces, pero bueno, prácticamente, teóricamente, pues todo existe, ¿no? Teóricamente todo está ahí, entonces aquí estamos, ¿sale? Esa sería esta presión de vapor. Es decir, ¿a qué presión podemos pasar de sólido a gas? Punto triple, muy sencillo también de calcular. Lo que tenemos que hacer, seguramente ustedes ya lo saben. Nosotros, si nos vamos al punto triple, que lo que dice es una línea donde hay un equilibrio sólido-vapor, es decir, presión de vapor o de sólido, y una línea donde el líquido y el vapor también están en equilibrio, es decir, la presión de vapor del líquido. Y va a haber un punto en el que las dos líneas se crucen, es decir, un punto en donde las dos sean verdad, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Igualar. Cuando yo iguale la presión de vapor del sólido con la presión del vapor del líquido, voy a encontrar el punto triple, ¿sale? Entonces, aquí lo voy a poner. Si yo igualo esos logaritmos, el logaritmo de la presión del sólido con el logaritmo de la presión del líquido, voy a poder encontrar el punto triple, ¿sale? Entonces, como ya tenemos ambas, ya tenemos por un lado esta, que es la del líquido, y también ya tenemos la del sólido, lo único que yo tendría que hacer es igualarlas, ¿sale? Es lo único que hay que hacer. Entonces, ¿qué es lo que me quedaría? Me quedaría, por un lado, vamos a empezar a escribir esto, ¿sale? Ahí está. Copiar, pegar. ¿Listo? Aquí lo que hice, estoy copiando, nada más. Lo único que estoy haciendo es copiar esta primera, el líquido. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Igualarlo a la del sólido. ¿Vale? Entonces ya tenemos una igualdad. Ya tenemos una igualdad entre las dos funciones. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Vean cuántas incógnitas tengo. Solo una, solo la temperatura. Sí, puesta en diferentes lugares, pero eso lo podemos hacer más fácil. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar todo de un solo lado, lo vamos a igualar a cero y lo vamos a resolver con el buscar objetivo que hicimos de este lado. ¿Sale? Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos todo lo del lado derecho, lo pasamos al lado izquierdo o viceversa. Ustedes deciden cómo les conviene hacerlo mejor. Yo creo que todo a la izquierda, ¿sale? Entonces, me quedaría menos, este cambiaría a más. Entonces serían 19.820 positivos menos 19.280. Estos son 540, ¿sí? 540 por T a la menos 1. Ahí está, ¿sale? Positivo. Luego, este va a pasar de este lado, este es más grande, me va a quedar un menos. Entonces, 1.01 negativo más 0.300
6. Ahí está. Y me quedaría 0.704. 704 por el logaritmo de t. Ahí está. Más este valor, pues no tiene 1 a quien igualarle de este lado. Este es el valor lineal, entonces ese lo paso como positivo. 0.16 por 10 a la menos 3. Y ya nada más quedan los términos independientes, que este es más grande, entonces me va a quedar como positivo. Sería 12.38. Pasa esto al lado izquierdo, menos 10.81. Y me quedaría 1.57. Igualado todo a 0. ¿Sale? Esta es nada más álgebra. Lo único que hice fue hacer álgebra de este lado. Y vean cuántas incógnitas tenemos. Una. Solo la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Pues calcular esa temperatura. ¿Cómo lo hacemos? Como les dije, con el buscar objetivo que hicimos hace un momento. Entonces, de nueva cuenta, ¿qué es lo que necesito? Necesito algo como esto. ¿Sale? Aquí voy a tener mi función. Vamos a borrarla toda y vamos a escribir la nueva. Entonces dice, positivo, ¿verdad? Más 540 por el valor de t a la menos 1. Ahí está, este primero. Menos 0.704 por el logaritmo base 10 de t más 0.16 por 10 a la menos 3t más 1.57. ¿Sale? Le damos enter. Vamos a poner un valor. Estamos pensando también como por ejemplo 1000. 1000 me funciona bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos paramos en la fórmula. Nos vamos, datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Quiero que esta celda valga 0, modificando la celda de arriba, mi aproximación, lo calcula y me dice, mira, el punto en temperatura donde vas a encontrar el punto triple es de 1302.69 unidades Kelvin, ¿verdad? Entonces, a esta temperatura puede haber un punto en donde yo tenga las 3 fases del oro, ¿verdad? Pero si yo voy a mi diagrama de fases, me dice que en 1302.69, es decir, en este punto de temperatura, esta línea, voy a encontrarlo. Pero si yo hablo de un punto triple, ¿qué requiero para un punto? X y Y. Ya tengo la X, ya tengo la temperatura. Ahora, ¿qué necesito calcular? La presión. ¿Y cómo la voy a calcular? Únicamente, lo único que tengo que hacer es sustituir ese valor de temperatura. ¿En qué línea? ¿Ustedes en cuál dirían? Si este punto dijimos hace rato que las dos son válidas, pues puedo sustituirlo en donde a mí más me plazca. ¿Sale? Nos vamos a nuestro ejercicio y vemos cuál es la más sencilla, la del líquido, 1, 2, 3 términos, o la del sólido, 1, 2, 3, 4 términos. Líquido para mí funcionaría mejor. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Voy a tomar esta fórmula de la presión del líquido, voy a sustituir este valor de temperatura. El logaritmo de la presión le voy a poner ahora, no del oro, sino del punto triple, va a ser igual a menos 19.280 a la menos 1 menos 1.01 por el logaritmo de t más 12.38. Pero estos t's, en lugar de ponerlos como t, vamos a ponerlos como los 1302.69.
Ese otro t le ponemos ahora como 1302.69 y listo. Ya lo único que tenemos que hacer es calcularlo. Pero de hecho aquí ya teníamos uno, ¿sale? Teníamos el otro, pero pues nos tiene que dar el mismo punto, ¿sale? Esto fue con la ecuación del sólido. Y vamos a corroborar que en las dos nos dé lo mismo, ¿sale? Líquido. ¿Qué temperatura dijimos? Aquí está, 1302.69. Y vamos a calcular nuestra función, ¿sale? Entonces dice que hay que meter menos 19.280 por la temperatura elevada a la menos 1 menos 1.01 por el logaritmo base 10 de este número, de esta temperatura, más 12.38. Vean cuál es el valor que tenemos y esto tendría que ser verdad para cualquiera, tanto sólido como líquido. Entonces copio el mismo número y ahí está. Prácticamente el mismo valor. Si ustedes ven, hay una diferencia a partir del cuarto dígito después del punto decimal. Digamos que es prácticamente lo mismo, ¿sale? Entonces, el logaritmo de la presión del punto triple va a ser igual a valor menos 5.566. Quitamos el logaritmo, aventamos el 10 elevado a la potencia, entonces la presión de vapor del punto triple va a ser igual a 10 elevado a la menos 5.566 milímetros de mercurio. Lo metemos aquí ahora, 10 a la menos 5.566 y tenemos que esto es igual a 2.71 por 10 a la menos 6 milímetros de mercurio, ¿vale? Entonces vean, este valor a la menos 6 ya es alcanzable, ¿sale? Ya este valor, creo que dentro de lo que el humano ha sido posible hacer con bombas muy buenas de vacío, creo que lo podemos lograr. Entonces, tanto 1300 grados, 1300 Kelvin son logrables, no hay ningún problema por eso. Alguna bomba que nos pueda por ahí hacer un vacío de este término, creo que es válido, creo que se podría llegar a hacer, podríamos llegar a ver el punto triple del oro, donde puedan coincidir o puedan coexistir las tres fases. Entonces, ese punto se logra a esta temperatura, ¿sí? A esta presión. Creo que es lograble. ¿De qué nos sirve tenerle el oro en los tres estados? De nada. Pero vean, ya vimos, ya podemos hacer el cálculo de cuáles son esos puntos, ¿sale? Y ahora, finalmente, el calor de la evaporación de lo que nos compete, ¿sale? Entonces, aquí sí vamos a usar la ecuación de Clausius-Clapeyron. Vamos a ver por qué tiene esta forma tan peculiar. Entonces, ¿qué es lo que dice la ecuación de Clausius-Clapeyron? Dice, la derivada del logaritmo de la presión con respecto a la temperatura es igual a la entalpía sobre RT cuadrada, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Calor, regularmente el calor que es el delta H, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos calcular? Pues el delta H, lo sustituimos, lo despejamos más bien. Entonces, el delta H va a ser igual a ¿qué? Lo voy a acomodar de esta forma. La derivada del logaritmo de la presión con respecto a la temperatura
por RT lo pasamos multiplicando por RT cuadrada, ¿sale? Entonces, así es como vamos a calcular ese calor de evaporación. Pero evaporación, ¿sale? ¿Qué es lo que nos dice la evaporación? Pues que tenemos que hacer el cálculo con la presión del líquido, ¿sí? Evaporación es líquido a gas. Entonces necesitamos esta. Bien. Y si ustedes ven, aquí con esto, pues ya se parece, ¿verdad? El logaritmo de la presión. Pero nada más, ¿cuál es nuestro problema? Que este es un logaritmo natural. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber? Necesitamos saber lo que es un cambio de base en logaritmos. ¿Sale? ¿Cómo son estos cambios de base? Son bien sencillos. Dice que si nosotros tenemos un logaritmo base A de mi variable, la que sea, x, esto puede ser también escrito como el logaritmo base B de x sobre el logaritmo base B de A. ¿Sale? Así es como nosotros lo podemos plasmar, así es como nosotros lo podemos ver los cambios de base de los logaritmos. ¿Sale? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a tratar de replicar esto con los logaritmos naturales y el logaritmo base 10. Entonces, por ejemplo, el logaritmo base 10 de P podría ser escrito en términos de logaritmo natural como el logaritmo natural de P sobre quién sería el logaritmo natural de A. Entonces, como este es un logaritmo base 10, aquí yo tendría que poner el logaritmo natural de 10. ¿Queda claro? Vamos a identificar A, en este caso es 10, pero el 10 no lo escribimos. De este lado, el logaritmo base B sería el logaritmo base E, que nosotros lo conocemos como el logaritmo natural. Entonces, el logaritmo natural de la misma variable P sobre el nuevo logaritmo base E de la base anterior, del 10. Vamos a ponerlo ahora en términos de logaritmo natural. Logaritmo natural de P va a ser igual, vayan viendo cómo quedaría. Ahora en términos de base 10. Entonces sería el logaritmo base 10 de P, ¿sí? Si ven, casi se repite arriba, por logaritmo base 10 de E, ¿sale? Porque este es un logaritmo base E. Y ahí está. Así es como hacemos los cambios de base en logaritmos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que esto coincida aquí? Pues cambiar esta base, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar esto por esto. Entonces, empezamos a escribir. Vamos a poner aquí cambio de base. ¿Cómo lo hacemos? Dice, todo donde nosotros veamos logaritmo, vamos a poner logaritmo natural sobre logaritmo natural de 10. Entonces, empezamos. Logaritmo natural de P sobre el logaritmo natural de 10 es igual a menos 19,280 t a la menos 1, aquí no hay logaritmo, aquí sí ya hay, ¿verdad? Menos, vamos a poner 1.01 por el logaritmo natural de t sobre logaritmo natural de 10, ¿verdad? Como estamos haciendo este cambio. Y más 12.38. Ya está. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues despejar este logaritmo. Entonces se está dividiendo y va a pasar multiplicando a todo esto. Entonces, el logaritmo natural de la presión de vapor
del líquido va a ser igual a menos 19,280 por t a la menos 1 por el logaritmo natural de 10 menos 1.01 por el logaritmo natural de t. Este está multiplicando, está dividiendo, se cancelan, aquí no le pasa nada, más 12.38 por el logaritmo natural de 10, ¿sale? Y ya está, ya lo tenemos, ¿sale? Ya esto es más sencillo. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para que esto lo podamos sustituir aquí? Pues necesitamos derivarlo. Necesitamos derivar ese logaritmo con respecto a ¿quién? A la temperatura, ¿ok? ¿Lo podemos derivar con respecto a la temperatura? Claro que sí, ¿sí? Sí, sí se puede hacer, sí podemos hacer esa derivada. Entonces, pues lo hacemos, ¿sale? Vamos a ver cómo nos queda esta derivada. Entonces, empezamos. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a derivar derivando. Voy a derivar nuestro logaritmo natural de la presión con respecto a ¿quién? A la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Vamos a terminar de definir el logaritmo base, el logaritmo natural de 10 es un número, entonces de una vez lo voy a poner. Menos 19.280 por el logaritmo natural de 10, esto me da menos 44.393.84, ¿sí? ¿Y cuál sería? Bueno, vamos, sí. De una vez lo hacemos todo de un jalón. La derivada de x a la menos 1, ¿qué es lo que hacemos? Siempre le restamos 1 y lo multiplicamos por ese número, ¿verdad? Sí queda claro cómo se hace esta derivada a la menos 1. Siempre cuando derivamos, ¿qué es lo que hacemos? Derivada de x cuadrada, bajamos el 2 y le quitamos 1, ¿no? La derivada, vamos a hacerlo aquí, la derivada de x cuadrada, ¿cómo me quedaría? Regularmente bajamos el 2 y a este 2 le quitamos 1, ¿no? 2x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este? Recuerden que lo que hice únicamente fue multiplicar el logaritmo base 10 por 19.280. Me queda esto. Entonces, primero que hacemos, lo bajamos, multiplicamos. Entonces, negativo y negativo da positivo. Y luego le quitamos 1 por t a la menos 2. Ya derivamos este primer término. Siguiente término, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, ¿cuál sería la derivada del logaritmo? ¿Recuerdan cuál sería? Sería 1 sobre t o t a la menos 1, ¿no? ¿Sí queda claro por qué? Espero que sí. ¿Por qué? Aquí lo vimos cuando hicimos este desarrollo. Si la integral de 1 sobre p por la diferencial de p me da logaritmo natural, si yo me regresara para acá, entonces la derivada sería 1 sobre p, ¿sí? Ya lo habíamos hecho aquí cuando integramos, ahora estamos yéndonos para arriba, ¿verdad? Entonces, ahí está. Entonces, la derivada sería menos 1.01 por t a la menos 1, ¿sale? Ahí está. Sería 1 sobre t, pero bueno, si lo quiero poner arriba es t a la menos 1 y la derivada de una constante es 0. Entonces ya está. Ya lo hicimos. Esta es mi derivada y ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues simplemente ponerlo aquí, ¿sale? Lo que voy a hacer, ya tengo ese paréntesis en medio, ya tengo todo esto que está aquí.
Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Lo voy a borrar y ahí adentro voy a meter este número, ¿vale? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Pues ya nada más terminar de hacer álgebra. Una álgebra vil y sencilla, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar esta temperatura al cuadrado por lo que está dentro. Entonces, ¿qué es lo que me queda? El delta H va a ser igual. Sigo teniendo mi paréntesis. 44.393.84 T a la menos 2 por T al cuadrado, pues se cancelan, se mueren, entonces me queda como un término lineal, menos T al cuadrado por T a la menos 1, se restan, entonces me quedaría 1.01 por T positiva, y todo esto multiplicado por R. Lo único que necesito hacer, pues poner la R, ¿sale? Entonces vamos a poner la temperatura, que también nos la dieron en el problema, 650 grados Celsius, temperatura 650 grados Celsius, que otra vez nunca nos van a servir los grados Celsius. Entonces lo único que tenemos que hacer es ponerlo pues, en Kelvin, que serían 923.15 unidades Kelvin. ¿Sale? Sustituimos en la R que ustedes quieran y ya nada más lo podemos tener en calorías, lo podemos tener en joules. Vamos a poner la R de joules, ¿sale? Entonces dice que el delta H va a ser igual a esto en lugar de esta temperatura o de este valor le vamos a poner 923.15. Ahí está. Y mi R, que va a ser de 1.987 Joule sobre mol Kelvin. Aunque hay que tener en cuenta que aquí tenemos un Kelvin, ¿verdad? Todo esto me tiene que dar en Kelvin, entonces Kelvin y Kelvin se mueren. Ahorita lo hacemos. Lo metemos a la calculadora y esto me tiene que dar 361.339.82 joules sobre mol. ¿Sale? Entonces este delta H es molar, ¿sale? Delta H, de hecho lo hicimos desde el inicio, les dije que ahorita no lo íbamos a meter, es por esta razón. Entonces el calor por cada mol de evaporación a 650 grados va a ser de 361.339 joule sobre mol, ¿sale? Entonces, así es como vamos a ver los diagramas de fase de un solo componente, ¿sale? Es muy sencillo, es muy fácil. ¿Qué es lo que vamos a hacer como actividad? Va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Actividad que me van a tener que entregar va a ser, vamos a agarrar el mismo formato, van a ser exactamente los mismos ejemplos, lo vamos a hacer exactamente igual, nada más les voy a cambiar algunas cosas, ¿sale? Entonces, actividad, usando las tablas termodinámicas, vamos a encontrar la ecuación de presión de evaporación, pero ahora no va a ser del oro. Vamos a ponerle cobre. Déjenme revisar algo. Cobre. Cobre. Ahí está. Si están los dos, perfecto. Entonces, cobre. Bien. Cobre.
Vamos a ver, dice la presión de ebullición del cobre. Una atmósfera, no, vamos a cambiarle, vamos a ponerle 585 milímetros de mercurio. Sí, la presión de vapor del cobre sólido, pero ahora lo quiero a 250 grados, ¿por qué no? Punto triple. Y el calor de evaporación, pero ahora vamos a hacerlo a 450 grados. ¿Sale? Son exactamente los mismos puntos, se resuelve exactamente igual, solo tenemos que buscar las ecuaciones para las ecuaciones de presión de vapor del sólido y del líquido del cobre. ¿Sale? Entonces esta actividad tendremos una semana para que me la entreguen y pues bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias por quedarse hasta este punto. Que tengan un excelente día. Nos vemos el siguiente jueves y viernes.